Sí, pues buenos días a todos. Bajo este título de Pequeña moneda, gran cuestión, los dineros aragoneses de la Guerra de Sucesión, vamos a presentar un hallazgo, un tesoro que se encontró en la Masía El Freixa, en la comarca del Lluçanès, muy cerca de Osona, aquí donde tienen la sombra de color naranja en el mapa. Es una masía del siglo XVII y las piezas que aparecieron están muy en consonancia con los hechos acaecidos durante la Guerra de Sucesión en esta zona, una zona muy perjudicada en la que se enfrentaron las tropas del archiduque Carlos con las de Felipe V. Y el tesoro aparecido, no sabemos muy bien en qué circunstancias se ocultó, era todo en los reversos de las piezas, las imágenes de la cruz de doble travesaño y el escudo con la cabeza de los 4 reyes sarracenos. Los anversos de las piezas nos llevaban a los personajes afrontados durante el conflicto bélico, el archiduque Carlos y Felipe V. El total de las piezas era de 564 dinerillos, dineros estos aragoneses, dineros jaqueses de la cruz, siendo el volumen más importante, tal como ven en el gráfico, de piezas a nombre o parecidas a las que había acuñado o mandado acuñar Felipe V. También hay una proporción pequeña, un 18% a nombre o parecidas a las del archiduque Carlos, y un pequeño grupo de piezas que he nombrado o las he denominado como híbridas, que no por ser menor es menos importante. Los dineros jaqueses de esta época, de este periodo, de principios del siglo XVIII y los anteriores, están fabricados a martillo, son piezas que se acuñan uno a uno, a mano, y están fabricadas con un proceso que diríamos, por lo que es la época, un poco ya antiguo. También es un proceso que no tiene ninguna medida de seguridad para evitar que estas piezas sean falsificadas. Cuando nos expusimos todo el tesoro, vimos que la mayoría de las piezas no cumplían los mínimos metrológicos establecidos por la normativa oficial de la acuñación de estas piezas. Como pueden ver en pantalla, las piezas aparecen recortadas, no diríamos que desgastadas, sino mal acuñadas y con una fragmentación muy poco típica de lo que es la moneda oficial. Hicimos proporciones, intentamos diferenciar, cosa que es muy difícil, el numerario oficial del numerario falso, y vemos que las proporciones de lo que no sigue la reglamentación es mucho mayor de lo que sería el numerario oficial. Recordamos que las piezas a nombre del archiduque Carlos se acuñan entre el 1706 y el 1709 o 10, según los autores, y los de Felipe V a partir de 1710 hasta 1719. Nosotros, las únicas monedas fechadas nos llegan hasta el 1714. Por eso situamos, es una hipótesis de trabajo, situamos este grueso de numerario centrado en los hechos de la Guerra de Sucesión. También hemos intentado, dentro de los 2 grandes grupos, monedas parecidas o del archiduque Carlos, ver qué tipologías encontrábamos. Y hemos visto que hay piezas que están fuera de fecha, piezas que no se lee ni se puede entrever a qué momento exacto de acuñación pertenecen, algunas piezas que tienen la imagen del archiduque que ya no parece él, algunas que mantienen el busto mirando a la izquierda entre la C y A de Ceca de Caesar Augusta, pero hay algunas, como esta última pieza que tienen aquí a la derecha, que el busto ya no sabes de qué retrato o a quién quiere imitar, y que incluso la fecha del 1700 tiene el 7 del revés. Me gustaría que recordaran esta pieza porque volverá a aparecer a continuación. Y también encontramos una pequeña proporción de monedas en las que el busto del archiduque mira a la derecha, cosa que no es normal, no es oficial, y que incluso tiene las letras CA trabucadas, es decir, la A por la C. Es, una moneda bastante inventada. Hicimos lo mismo con las emisiones de Felipe V, diferenciar los distintos grupos. También aparecieron
un gran grueso de piezas que sí que mantenían los estándares oficiales, pero algunas fuera de fecha, algunas que la cabeza casi ni se reconocía al archiduque, que era más parecida a la cabeza de un caballo, algunas piezas que el Felipe V mira a la izquierda, con un retrato que quiere parecer el oficial, pero ya no lo es, y vuelve a aparecer este busto mirando a la izquierda, con la corona muy desdibujada, un retrato con un ojo muy grande, que enlazaría con el cuño del anverso que hemos visto para las emisiones que se quieren parecer a las del archiduque Carlos. También el grupo que les dije de híbridas es interesante porque mezcla ambas emisiones. Mezcla en ocasiones a la cabeza del archiduque, pero con la leyenda, nombre de Felipe, la cruz de doble travesaño. También la cabeza de Felipe V con la cruz de doble travesaño, que no es la imagen oficial. Y después hay un grupo muy pequeño de piezas que parecen como muy bien acuñadas, que tienen un peso bastante alto, que parece que el grabador que hizo el cuño se ha esforzado un poco más en que la moneda parezca buena, y que son estas que tienen en la parte superior de la imagen, cosa que podría enlazar en un momento en que el archiduque Carlos vuelve a tener dominio sobre la ceca de Zaragoza en el 1710, y hay algunos autores que en este periodo pudo acuñar moneda aprovechando cuños. Esto tenemos que acabar de identificarlo. A partir de aquí, de cada grupo que he descrito muy rápidamente, hemos hecho una valoración en cuanto a pesos, dirección de cuños, diámetro máximo y diámetro mínimo, y hemos comprobado que no hay ninguna de las piezas que llegue al gramo. Las más pequeñas son de 0,21 gramos de peso, lo que nos sorprende que el público, que el usuario de esta moneda aceptara una pieza que se aleja tanto del peso oficial. Recordamos que es un momento en que la moneda tiene que tener el peso establecido, el peso normal, aunque sea moneda de bajo valor. También, en cuanto a la dirección de cuños, hay una proporción importante a 12 horas, a 6 horas, que vamos a ver si realmente puede explicar algún proceso de acuñación. Las piezas que les he enseñado del ojo grande, cabeza grande, la corona desdibujada, sí que se ha determinado solo cuños de 3, 6 y 12 horas, lo cual ya nos indica algo. Y en cuanto a diámetros, vemos que si son piezas que tienen que medir unos 15 milímetros, no hay ninguna a nombre del archiduque o parecida al archiduque que llegue a estos 15 milímetros, siendo el máximo 14 y el mínimo 8, y con recortes como el que ven en pantalla. Para Felipe V hemos establecido la misma valoración en cuanto a pesos, dirección de cuños y diámetros, y vemos que también hay monedas a nombre o parecidas a Felipe V con 0,18 gramos, es decir, es un peso ínfimo, una moneda muy, muy pequeña, y las direcciones de cuños, pues lo mismo que decíamos, y el diámetro máximo y el mínimo pueden variar desde 16 hasta 6 milímetros. Hemos encontrado piezas con este tipo de recorte que ya son así, pensamos que han salido así del taller que la fabricó, sea un taller oficial o un taller falso. Suponemos que será más un taller para imitación de piezas. Ya para terminar, hemos estudiado también fuentes escritas de la época, tanto de la zona aragonesa como de la zona catalana. Vemos que el fenómeno de la moneda jaquesa, los dinerillos de la cruz, aparecen en ambas fuentes, y el dato importante es que en ambas zonas lo que más preocupa es la gran falsificación de estas monedas circulantes, pero también cómo el público y las autoridades decidieron aceptar este numerario, aunque fuera falso, por el problema social y la crisis económica a nivel de moneda de uso cotidiano que había en el territorio. ¿Cómo llegaron a Sant Boi del Lluçanès, a la Masía Alfreixa? Pensamos que son piezas acumuladas por algún soldado, valorando la proporción de piezas sería el pago de 2 días de soldada, y que allí alguien las escondió para recuperarlas más tarde, para protegerlas, pero este dato ya no es un poco elucubración. Sí que el conjunto es un testimonio real, físico, que en territorio catalán no teníamos, de esta masiva falsificación de moneda aragonesa, tanto en territorio hispano como más allá de la frontera, en la zona de Francia, en Bearn, y es la constatación física de
como una época de crisis, el público sí o sí acepta cualquier cosa que parezca una moneda. Esto es todo. Gracias. No sé si... ¿Me pasa? No, Buenos días. Les voy a presentar unas monedas que nos aparecieron en el monasterio de Arriaundi, que es una montaña de unos 1000 metros de altura, muy estratégica de posición, desde donde se ve la cuenca de Pamplona por un lado y por el otro lado todo un valle hacia Alsasua, Vitoria. Ahí había una pequeña ermita que luego, excavando, apareció un monasterio e incluso abajo aparecían restos romanos y vascones. De las monedas que hemos recogido, que han sido 93, hay un grupo de romanas, que es una decena, que en principio no son nada excepcionales, pero arqueológicamente nos han dado buena información por las unidades estratigráficas donde nos han aparecido. Son desde el siglo II, Adriano, hasta el IV, Constantino. No son excepcionales, solamente les pongo uno de los dos lados porque el otro está casi fustro. Y damos un salto al Reino de Navarra. Aquí sí quería comunicarles que si he venido aquí es un poco por esto. Hay mucha moneda navarra y son muchos reyes distintos. Es una cronología muy rica. Quiere decir que no es como un tesorillo, como acabamos de escuchar, en el que todo es de la misma época, sino que en el mismo asentamiento hay muchísimos reyes distintos. Entonces, por un lado hemos tenido esa suerte. Y eso que sabemos que han andado con los detectores de metales expoliando el yacimiento. La moneda más antigua del Reino de Navarra independiente es de Sancho VII, el Fuerte. En este caso ya las monedas van a ir anverso y reverso. Sancho VII el Fuerte, siglo XII, finales del XII, comienzos del XIII. Sus descendientes, Teobaldo I, Juana I. Se ve cómo van transformándose poco a poco las simbologías, la media luna con la estrella. El Teobaldo es francés, casado con su hermana, incorpora el castillo, pero sigue con la estrella y la luna. Ya Juana quita la estrella. Bueno, se ve toda una evolución. Seguimos adelante. Voy a hacer unos pequeños saltos porque no hay tiempo para sacar todas las monedas aquí. Llegamos hasta finales del siglo XV, comienzos del XVI, y la reina es Catalina. Aquí tenemos un cornado con una... Bueno, pues le estoy dando... La primera es un cornado con una cruz ya característica a partir de ahora de una cruz navarra. Aquí tenemos la misma Catalina, la K de Catalina con la I o J de Juan, que es el rey consorte, con la misma cruz. Bueno, pues Fernando II de Aragón, casado con Isabel la Católica, es el que va a conquistar Navarra en 1512. Entonces, conquista Navarra, pero va a ser Fernando I. Tiene que poner la misma cruz navarra y la misma forma de poner la inicial coronada. Entonces, se mantiene que el reino sigue siendo independiente, aunque el rey es el mismo que gobierna en la corona aragonesa. Y por falta de su mujer, pues también un poco, tanto monta tanto en Castilla. Pasamos a Felipe IV. Y digo bien Felipe IV porque es Felipe IV de Navarra. Este sería el Felipe II de Castilla. Hace una moneda con la N de Navarra y las columnas de Hércules del plus ultra. Pero las Cortes de Navarra le dicen que no puede ser, porque esa moneda sería en Castilla. Pero en Navarra tiene que poner la cruz navarra. Y entonces, en la Chancillería de Valladolid se decide que efectivamente el reino y sus cortes tienen que prevalecer. Sucesores, pues Felipe VI de Navarra, volvemos a decir,
porque este sería Felipe IV de Castilla. Aquí tenemos 1641. Tiene que mantener las cadenas navarras. La siguiente sería una moneda que, si fuera en Castilla, sería Carlos II, el hechizado, pero en Navarra debe ser Carlos V. Siempre se van manteniendo la simbología del reino independiente. Esto en la Navarra conquistada al sur, en lo que hoy día es la monarquía española. En la parte norte de los Pirineos, el reino de Navarra se mantiene absolutamente independiente con sus reyes legítimos. Entonces, aquí tenemos una moneda de Enrique III de Navarra, segundo vizconde de Bearne, y que a la postre, después de unas guerras que ocurren en Francia, económicas, políticas, religiosas, deviene en Enrique IV, cuarto de Francia. Sí, cuarto de Francia, pero esta moneda no es... Bueno, perdón. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Muchas gracias. Esta moneda no es una moneda de Enrique IV de Francia, sino es de la misma persona que es el Enrique III de Navarra y Bearne. Ahí tenemos la H que le corresponde a Enrique. Su hijo sucesor va a mantener el mismo estatus de rey legítimo de Navarra con la L. Las vacas son las que corresponden al Bearne. Seguimos. Estas eran las navarras. Entonces, hay toda una cronología, un montón de reyes que aparecen en el yacimiento, primero de una Navarra única e independiente, luego la conquistada al sur y al norte. Pero también nos han aparecido otro tipo de monedas, por ejemplo, esta francesa. Bueno, no hago más que meter la pata, perdón. Esta que es francesa de Felipe IV de Francia, pero al estar casada con una reina navarra, en Navarra en ese momento no se hace moneda, sino que se admite la moneda del cónyuge, el rey francés. Entonces, esta moneda francesa de Felipe IV es vigente en Navarra también. La siguiente moneda, la de medio, no se sabe exactamente si es de Enrique IV, V o VI. Esto es del ducado de Aquitania. El ducado de Aquitania son unos territorios que están dentro de la monarquía francesa, pero con una autonomía muy grande porque es un ducado. Lo que pasa es que de anterior, Leonor de Aquitania estuvo casada con un rey francés, pero se separaron y luego se casó con un rey inglés. De forma que los herederos son reyes ingleses, al mismo tiempo duques de Aquitania. Entonces, en tanto duques de Aquitania tienen que mantener la lealtad al rey francés, pero en realidad es un rey inglés. Todo aquello trajo la guerra de los 100 años. La moneda de la derecha no se ve muy bien, pero es un penique escocés que en los yacimientos de Navarra y la zona del País Vasco nos sale bastante, del siglo XV. Luego tenemos una moneda de Castilla-León, de Alfonso XI, una moneda desde Atenas, del Ducado de Atenas, de la Compañía Catalana, de aquellos que fueron con los almogávares y Roger de Flor y tal, pues de allí, de Atenas también, y otra moneda dentro de Francia, pero con la autonomía que tenía el delfinado para sacar sus propias monedas, con el delfín, de Carlos XI. Luego tenemos de Toledo una moneda de Alfonso Sánchez, que este sería Alfonso I, el batallador, Alfonso I de Aragón, también rey de Pamplona, y por el casamiento que tuvo con doña Urraca de Castilla y León, pues también controlaba Toledo. En medio tenemos una moneda, esta sí, ahí sí puede ser Fernando II, porque son Isabel y Fernando los reyes católicos. Ahí no aparece la cruz navarra. Y a la derecha tenemos una moneda de Castilla y León, propiamente, de Felipe III. Y para terminar, les pongo que nos han salido de las 93 piezas
quedé muy extrañado porque había 17 que no encontraba en los catálogos. 17. Pues me parecía muy raro. Tenemos monedas únicas o no sé. Eran variantes, muchas eran variantes. Que tenga 2 puntos en vez de 1, que en lugar de ALF tenga solamente la A, en lugar de la FR de Francia que solamente tenga la F. Así, esas variantes. Y la que más me llamó la atención fue la del delfinado que hemos visto antes, que mira el delfín para la derecha y en todos los catálogos que he consultado, pues mira para la izquierda. Entonces, no sé, si fuera una moneda y las demás variantes, monedas no sé, compradas en un rastrillo así, pues no sabes si son falsas o de una fecha concreta como la Guerra de la Sucesión que has dicho tú antes. Pero son todas aparecidas en contexto arqueológico, en sus unidades estratigráficas muy delimitadas. Entonces, pues bueno, sí. Ya está. Si alguno de ustedes me podría decir, o cuando sea, que realmente la moneda del delfinado, pues sí, la hay de los dos lados, aunque yo no haya visto en algún artículo, en algunos catálogos, pues bueno, si me lo comunican mejor, pero es que... Ah, vale. Bueno, pues en principio esto era lo que quería... Bueno, me van a disculpar porque como orador soy un verdadero desastre. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Me gustaría empezar con un silencio. Me gustaría que fuese además un silencio prolongado. No lo va a ser. ¿Por qué? Porque lo que pretendo traer a la memoria es medio milenio de olvido. ¿De olvido por qué? Porque se nos ha pasado, como numismáticos, como investigadores, se nos ha pasado por alto un detalle importantísimo de algunas emisiones que considero que son tremendamente peculiares. ¿Cuáles son esas emisiones? Pues las de la gran dama de la numismática canaria, el Maravedí de Canarias. Maravedí de Canarias que no solo habla de monedas, no solo habla de Canarias, habla de reyes católicos y de emisiones inéditas, que una emisión inédita de los reyes católicos es algo que ocurre muy contadas ocasiones. Pues en Canarias, en ese territorio, todavía por descubrir, todavía por hacerse un nombre dentro de la numismática nacional, tenemos la suerte de contar con 2 piezas, 2 emisiones, una segura y una más que probable. Es una hipótesis con clara vocación de teoría. Ahora lo veremos. Canarias se incorpora a la corona castellana en 1496. Una masa de aventureros, de hombres de comercio y demás se asientan en las principales islas, en todas las islas. La base fundamental fue Gran Canaria, aunque luego fue variando y pasando a Tenerife y a La Palma. Eso que hacía que la masa monetaria que circulaba en las islas, que siempre fue escasa, tuviese un perfil muy variado, muy heterodoxo. Se intentó desde muy temprano, desde principios del 500, regularizar eso. Se solicitaron distintas licencias para acuñar piezas y demás. Y decía al inicio de 5 siglos de silencio, porque no fue hasta principios de los años 80 del siglo pasado cuando Eduardo Aznar Vallejo sacó algún texto recopilado de algunas actas en las que se mencionaban una acuñación especial para Canarias a nombre de los Reyes Católicos en 1513. Claro, eso quedó ahí en tierra de nadie, parecía un brindis al sol, una de las tantas peticiones que se hicieron, pero curiosamente, cuando uno empieza a cruzar los legajos con las monedas que van apareciendo en colecciones particulares y en algunas colecciones de algunos de los museos de las islas, empiezan a haber características comunes. ¿Y qué característica común es la que nos íbamos a presentar? Bueno, pues cazando información y piezas, empezamos el equipo que conformaba esta investigación, entre ellos estaba mi queridísima amiga Ana Rosa Pérez Álvarez, fallecida recientemente, a la que me comprometí a seguir adelante con el proyecto, con su proyecto.
empezaron a aparecer piezas que tenían un perfil, unas características similares. Es decir, empezaban a encontrarse piezas que todas hacían mención a los reyes católicos, todas presentaban el yugo y todas presentaban el haz de saetas. Curiosamente, todas estaban hechas eminentemente en cobre. Bueno, eso quedó en un cajón, en el cajón de los temas pendientes, hasta que empiezo a indagar y empiezo a mirar los fondos de museo. Fondos de museo que me llevaron a publicar un libro que lo considero mi hijo, el Canarias, Monedas y Resellos, siglos XIV al XVIII. Hoy en concreto solo hablamos de las piezas del Maravedí de Canarias, pero había muchísima información en las islas, todavía está por recopilarse parte de ellas. Andamos trabajando en ello varios investigadores y nos tropezamos, decía que en ese transcurso de la investigación nos tropezábamos con dos documentos claros. Uno era esa licencia de 1513 que excepcionalmente describía cómo tenía que ser la pieza, esto es, una de saetas y un yugo en la otra cara, describía la cantidad de piezas que se tenían que batir, 3 millones de maravedís, y describían los valores con los que se tenían que sacar al mercado. Esto era la blanca, el maravedí y el cuarto de 4 maravedíes. Lo más importante quizás de la licencia era algo que se nos pasaba por... No le dimos la importancia que tenía, y es que tenían que estar constituidas en vellón como ya habían sido las piezas labradas por los Reyes Católicos en 1497. Bueno, la casualidad me llevó a que en 2014 el Museo de la Cueva Pintada de Gáldar, que había exhumado 4 piezas en sus intervenciones, publicara un estudio del análisis metalográfico que tenían las monedas en cuestión, de todas las monedas que aparecieron en el yacimiento, pero basándonos en las 4 más importantes. Quizás esta fue el buque insignia, porque tiene un parecido formal excepcional con esa primera de arriba. Es exactamente el mismo módulo. Estaban todas mal clasificadas, todas estaban como medio real falso de época. Cuando empezamos a ver que ya no se trataban de 4 piezas, sino que empezaron a aparecer hasta un total de 30 piezas, que son las que llevo estudiadas en este momento, empezaron a aparecer 2 tipologías completamente definidas, que son estas 2 de aquí. Una con escritura gótica y otra con escritura latina, con los separadores, en este caso, de palabras, en lugar del et por el 7 y utilizando el doble roel o el roel solo. Todas estas piezas que han ido apareciendo en distintos yacimientos de las islas, en Arucas, han aparecido en Gáldar, han aparecido en Agaete, han aparecido en Agüime, me llevaba a plantearme una hipótesis con cierto rigor, y es decir, ¿cómo podemos estar ante monedas supuestamente de un falsario y que todas tengan las mismas características? Es más, voy más allá. ¿Cómo podría ser que un falsario hiciera una moneda y añadiese exactamente la proporción de plata que llevaba el vellón de la época de los Reyes Católicos? Y ese fue el resultado que dio el análisis metalográfico de la Cueva Pintada de Gáldar. A partir de ahí ya era muy sencillo el poder elaborar ya no una hipótesis, sino una teoría. Intenté buscar más información y aparecieron 2 textos claros, uno en Santo Domingo, datado en 1518, en el que solicitaban también que le permitieran acuñar monedas a Santo Domingo como ya había sucedido en Canarias. Ahí teníamos una pista clara de que algo había pasado en 1513, pero es que además apareció otro segundo documento, que lo tenemos aquí. Estas son las transcripciones de los 2 documentos. Las transcripciones no tienen desperdicio porque dan muchísima información. Pero el segundo documento, este sería el de 1513, el primero, el que está justo a la izquierda, sería la descripción de 1513, y el segundo, el de la derecha, es un documento que no se ha tenido demasiado en cuenta, y es un documento que también encierra una de las claves que ahora veremos. Es un documento que está datado en 1578 y en el que piden además, o en el que dicen además que se acuñe moneda para Gran Canaria, como ya sucedió en 1513, pero es que además conserva 2 claves importantísimas que ahora las veremos. De manera que, como decía, la licencia que estaba otorgada por Juana, en ese momento reina de Castilla, pero que firmó realmente su padre, Fernando. Recordemos que Juana la pobre pues quedó recluida desde muy temprana edad. Está firmada por su padre, decía,
y la licencia no determina cuántas piezas se acuñaron. ¿Sí? Sí, no decían cuántas piezas se acuñaron en la licencia, con lo cual no sabemos exactamente lo que pasaba. Lo que sí tenemos claro es que tendría que ser un peso, el maravedí tendría que tener un peso de 1,20 gramos. Esta es la gran novedad que presentamos. La investigación no cesa, han ido apareciendo nuevas piezas y esta es una de esas piezas que dinamita todo lo que sabíamos. Es una pieza que pesa casi 4 gramos, que nos situaría en el valor del ochavo. El ochavo no figura en la licencia de 1513, pero sí figura en la licencia de 1579. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos abre ante nosotros la posibilidad, que recojo en esta segunda edición del libro, la posibilidad de que se ejecutara una segunda emisión de monedas de vellón para Canarias en 1578, con los valores de blanca y ochavo. Toda esta información va a quedar recopilada, va a quedar plasmada en un documento que estará online, que será un libro, un catálogo en el que se podrán hacer las consultas que se consideren oportunas y en el que más pronto que tarde estaremos colgados en nuestra página web. Ya pasaremos información y ya, por lo menos, Canarias empieza a tener un huequecito dentro del panorama de la numismática nacional. Así que eso es todo. Gracias. Muy buenos días. Quería aprovechar para felicitar a todos los que han hecho posible este magnífico evento y también aprovechar para agradecer el decidido apoyo que hemos recibido por parte del Museo Casa de la Moneda para el Gabinete Numismático de Canarias. Cuando hablamos de moneda de Canarias nos referimos a aquel sistema monetario provincial surgido a partir de la conquista de las islas. Estaba compuesto de fraccionarios destinados al trato cotidiano. Si bien surge durante los primeros momentos de la gestación, solo alude al contravalor asignado para favorecer su introducción. Para encontrar menciones más concretas al numerario provincial debemos esperar a la llegada de los Borbones. Durante la colonización de las islas, con una economía de base monetaria, dependían de la creación de los medios de pago necesarios para atender la demanda de bienes y servicios. Para ello, las autoridades insulares procuraron inicialmente ajustarse a la legislación castellana. No obstante, pronto fueron conscientes de la imposibilidad de amoldarse a dichas leyes y se vieron obligados a oscilar entre las costumbres y la necesidad. Este sistema debió consolidarse a lo largo del siglo XVI y perduró por un par de centurias hasta su total extinción en 1775. Y con ello también llegó su olvido. El estudio del circulante en Canarias siempre ha representado un enorme reto para aquellos que se han aproximado de manera directa o indirectamente. Su complejidad tiene múltiples vertientes que básicamente podemos resumir en su dilatado periodo de conquista, la diversidad política, por un lado la división territorial entre islas de realengo y las islas de señorío, y por otro, la creación de un consejo administrativo por cada isla, los cabildos, y finalmente la amplitud cronológica desde los primeros ejemplares introducidos hasta su retirada.
En los últimos años ha habido una dinamización de su estudio, como ha expuesto Santiago. La necesidad de la recuperación histórica y patrimonial, así como la difusión, ha tenido la respuesta en el Gobierno de Canarias con la creación de una entidad de ámbito autonómico, el Gabinete Numismático. Por primera vez se efectúa una investigación integral y multidisciplinar y consideramos que el Congreso nos brinda una oportunidad inmejorable para presentar los primeros resultados globales. Para el presente trabajo se localizó en las islas 500.000 de ejemplares que respondían a la premisa principal de hallazgo. El siguiente filtro fue el cronológico y restringía el circulante desde el inicio de la conquista hasta su recogida, y finalmente todas las especies aparecidas debían tener sustento en las fuentes documentales. La compleja adopción del circulante, así como su amplia cronología, hacían prever un núcleo principal castellano aderezado por una considerable cantidad de especies de diferente procedencia. De una precaria situación monetaria persistente a través de los siglos, podría haber surgido un numerario caótico seleccionado conforme a las necesidades de cada una de las islas. No obstante, a medida que avanzamos en el estudio, esta idea se fue desvaneciendo. Los consejos locales parecen haber logrado configurar un sistema con un número relativamente reducido de especies. Las piezas halladas pertenecen únicamente a 3 entidades políticas: Reino de Castilla, Virreinato de Nueva España y Reino de Portugal. En el panel del cobre es incluso más sencillo del que podemos apreciar aquí. Tenemos en la primera línea castellana la moneda introducida por los conquistadores normandos, de la que consideramos que no tiene continuidad y por tanto su incorporación a la moneda provincial debe ser residual. A continuación, blancas de rombo y de los Reyes Católicos, y finalmente un conjunto en que en tiempos de los Austrias se denominó calderilla y vellón grueso. Del Virreinato de Nueva España tenemos los cuartos y medios cuartos de Santo Domingo, de 2 especies diferentes. Y respecto a Portugal, algunos de los presentes podía haberse sorprendido por ver de una manera destacada en la cabecera una moneda portuguesa. Sin embargo, el ceutí es con diferencia la moneda más abundante entre las piezas encontradas y representa más del 60% del circulante de cobre. Está acompañado por 2 ejemplares únicos entre los hallazgos, pero con referencias en las fuentes documentales que denominaban cuartos de Portugal. En esta imagen podemos apreciar la distribución cronológica desde el momento de su primera introducción hasta donde estimamos que continuaron en uso. Podemos ver diversas especies castellanas en el siglo XV, aunque su consolidación se produce con los cuartos de Santo Domingo y los de Portugal. La tardía incorporación de la calderilla debe responder a las dificultades para reponer la moneda de los otros 2 grupos. En cuanto a la plata, tampoco encontramos gran cantidad de emisiones y valores, siendo la mayoría reales sencillos. En Castilla, la de los Reyes Católicos, seguida de la de Nueva Estampa. En América, todas las emisiones mexicanas, a la que se acompaña una pieza peruana realizada tras el escándalo de Potosí, y de Portugal, los veintenes y los emblemáticos tostones. La distribución cronológica evidencia su consolidación a lo largo del siglo XVI, con un par de incorporaciones posteriores. Casi todas llegan hasta el momento de la retirada. Las piezas que ven ahí de mundos y columnas quedaban excluidas de la orden real y son las únicas que continuaron circulando.
En fin, el numerario resultante de los hallazgos es plenamente coincidente con las descripciones realizadas en fechas próximas a la extinción. Incluso si retrocedemos 100 años, encontramos también dos ilustrativas referencias. La primera, sobre la plata de un comisionado para el cobro del real donativo, dice así: y hechos otras diligencias para remitir el dinero de las dichas pagas, y no se ha hallado en poca ni mucha cantidad, ni se ha podido reducir a moneda doble por no haberla en estas islas, y ser la corriente en ella tostones y reales sencillos. La del cobre procede del cronista Núñez de la Peña, quien nos refiere que no hay vellón, excepto algunos cuartos de los grandes. Para finalizar, indicar que actualmente trabajamos en la incorporación de aquellas piezas con plena identificación en las fuentes que no están representadas en los hallazgos realizados hasta la fecha. Con estos resultados que daremos a conocer con más detalle y por cada isla, se pretenden establecer los cimientos que componen la compleja estructura que es la moneda de Canarias. Buenos días a todos, muchas gracias. Y lo que quiero presentar es la emisión del resello de moneda en La Coruña en 1637, que viene a ser una continuación de un trabajo publicado por el propio Eduardo Almenara en el año 2012, que fue el que dio a conocer el resello en general de 1637. Para situarnos en el contexto histórico, en 1635 los gastos de la Hacienda, los gastos ordinarios, eran de unos 3 millones y medio aproximadamente de ducados para el funcionamiento normal del Estado, y los gastos del sostenimiento del Estado en el extranjero, básicamente la financiación de las guerras, eran del doble, de 7.250.000 ducados. ¿Qué ocurrió en este año 1635? Que en mayo de este año comenzó una nueva guerra contra Francia y había que financiar esta guerra, lo que implicó un coste adicional de 1,5 millones de ducados. Y en este momento no había dinero ni forma de financiar la guerra. Entonces, surgió el debate de cómo cubrir este tipo de gastos y básicamente la forma de las posibilidades que tenía el Estado son las que ocurren a lo largo de todos los periodos históricos que todos estudiamos. Por un lado, la emisión de deuda; por otro lado, la posibilidad de subir o emitir o crear nuevos impuestos; y una tercera posibilidad, que es por la que estamos todos aquí, que es la acuñación de moneda para financiar, en este caso, la guerra. Dentro de estos debates se subieron y se crearon nuevos impuestos en este año. No se pudo acuñar nueva moneda porque en 1626 cesó la acuñación de moneda debido a que se había excedido la acuñación de cobre, y sí se acudió a la emisión de deuda, en este caso con cargo a los presupuestos del año siguiente, 1637. Se acudió a una nueva forma de financiación, que fue el resello de moneda, que es algo muy particular del siglo XVII, que no era nuevo, ya se había hecho en 1603 y que básicamente consistía en duplicar, o en este caso triplicar, el valor de la moneda. Es decir, en este año se pasó del 2 a 6 maravedís y de 4 a 12 maravedís. Toda esta ganancia, lógicamente, era para la propia Hacienda. Y a principios del año siguiente, el 11 de mayo de 1636, fue cuando se aprobó esta orden de resellar la moneda.
Y los trabajos comenzaron pues a lo largo del mes siguiente, básicamente en todas las cecas, entre que se les comunicó y pusieron en funcionamiento la preparación de las cecas en marzo de 1636. Entre marzo y abril de 1636 comenzaron los trabajos en todas las cecas. La última fue Coruña, que llevaba 30 años sin estar en funcionamiento. Y lo que nos interesa aquí realmente es la finalización de los trabajos en las cecas, que siguiendo este cuadro publicado por el propio Eduardo Almenara podemos distinguir tres grupos. En primer lugar, Segovia y Cuenca, que en julio de ese mismo año dejaron de resellar moneda porque no llegaba a entrar suficiente moneda como para que compensase el resello. Y ya ese mismo verano dejaron de resellar. Luego tenemos un segundo grupo que estaría formado por las cecas de La Coruña, Toledo y Burgos, que a mediados de octubre de 1636 dejaron de resellar moneda, y esto tuvo lugar porque el 11 de octubre de 1636 fue cuando se decretó el cese del resello. Y, en cambio, un tercer grupo, que está formado por Granada, Valladolid, Sevilla y Madrid, siguieron resellando moneda con posterioridad por una serie de circunstancias que no es objeto de estudio en este caso y que fueron analizadas por el propio Eduardo Almenara. El caso de La Coruña, que es el que realmente nos interesa, con posterioridad al cese de las labores, en el 15 de octubre se ordenó por el superintendente del resello, Pedro Valle de la Cerda, que era el encargado de las cecas de Toledo, Burgos, Cuenca y la propia Coruña, que los días 10 y 12 de diciembre, de forma excepcional, se preparasen 4 pilas y 12 troqueles para resellar nuevamente moneda, y se ordenó al balanzario que preparase los materiales, y excepcionalmente esos 2 días se reselló nuevamente moneda, una cantidad muy residual que ahora veremos. Y otra vez, excepcionalmente, en el año 1637, el 15 de abril, nuevamente se ordenó preparar otra vez 4 pilas y 12 troqueles, la mitad de ellos 6 troqueles para los 6 maravedís y la otra mitad para los 12 maravedís. Y aquí tengo un ejemplo para ilustrar un poco la comparativa, que sería una primera moneda con el resello en 1636 de La Coruña, un segundo resello de 1637, que el 7 se ve un poco borroso, de la propia Coruña, que hasta ahora es la única que he podido localizar, y luego 2 resellos de Madrid de 1637 para ver la comparativa. Y lo más importante no es que exista este resello, lo más importante es que este resello está documentado, porque en la documentación de la propia ceca existe esa orden a la Casa de la Moneda para que se reselle. Y además lo más importante no es solo la orden del resello, es la contabilidad posterior, donde recoge el resultado de los trabajos de la ceca, que para lo que fue el periodo principal del resello, entre abril y octubre, se acuñó el gran volumen de resellos, que fueron 83 millones de maravedís. Excepcionalmente fue una cantidad muy pequeñita los días 10 y 12 de diciembre, 73.000 maravedís, nada que ver con todo lo anterior. Y el día 15 de abril de 1637, que es este resello que nos interesa, fue una cantidad también muy residual, en total 105.000 maravedís. Y luego hay una última partida que a modo de anécdota está integrada por 2.160.000 maravedís, que fue una orden que dio el pagador del agente de guerra, Blas de la Concha, que ante un ataque de la Armada francesa, de forma urgente ordenó entrar en la Casa de la Moneda y sacar por la fuerza esos 2 millones de maravedís que efectivamente fueron retirados contra la voluntad del propio tesorero, que realmente ese dinero estaba dedicado al pago de los asentistas. Y meses después se ordenó a Blas de la Concha que devolviese esa cantidad de moneda a la propia ceca, por lo que esta partida de moneda aparece en el cargo y también aparece en la data de la contabilidad del resello, es decir, sería una partida neutra. Y luego, por último, también me gustaría destacar que en este periodo resulta, en mi opinión, más importante el estudio de la documentación, de la contabilidad, que de las propias monedas, porque las monedas pueden existir o no, pero los datos contables sí que están ahí y reflejan lo que ocurrió internamente en la propia ceca. La contabilidad tenía un papel muy importante, no solo por lo que ocurría en la ceca, porque el resultado de la misma
era beneficio para la propia Hacienda. Y no solo hay que tener en cuenta la contabilidad de la casa en moneda, toda esta contabilidad hay que cotejarla con otras contabilidades. En este caso, si cogemos la contabilidad del propio Blas de la Concha, que tiene una contabilidad independiente para la financiación de la guerra en Galicia, aparece reflejada esta partida que estaba comentando. Y si cotejamos la contabilidad de La Coruña con la contabilidad de Madrid, también publicada por el propio Eduardo Almenara, hay una serie de monedas, los ochavos segovianos, que fueron enviados a Madrid para resellar allí y que coincide exactamente al céntimo, digamos, el envío de moneda desde La Coruña a lo que publicó Eduardo Almenara con la entrada de moneda en la propia ceca de La Coruña. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Unos segundos para agradecer a la organización de este congreso que me permita dirigirme a vosotros esta mañana y felicitarles por el desarrollo de todas las jornadas. Bien. Os voy a explicar un poco en qué consiste la colección de monedas de Jubia que existe en la colección numismática del Museo Provincial de Lugo. Como veis, la colección está formada por un total de 35 ejemplares de cobre que abarcan el periodo de los reinados de Fernando VII e Isabel II. Y tenemos también 2 medallas conmemorativas de Isabel II. Para facilitar su estudio, hemos decidido dividirlas en 2 grupos, las acuñadas entre 1816 y 1827 durante el reinado de Fernando VII, con un total de 28, y las acuñadas entre 1836 y 1868, que son ya de época de Isabel II, y son 7. Las 2 medallas conmemorativas las vamos a tratar aparte. Os pongo aquí dos gráficos en los que podéis ver las fechas de acuñación de las que hablábamos. Para el reinado de Fernando VII tenemos acuñaciones en 1816 una moneda, 1817 una moneda, para 1818 3, para 1819 una, para 1829, que sería el número mayor de ejemplares con el que cuenta la colección, para 1821 una, para 1824 5, para 1826 2, para 1827 una, y luego tenemos 2 en la que no podemos ver claramente la fecha. En el caso de las monedas de Isabel II, tenemos para 1836 una moneda, para 1842 una moneda, para 1848 una moneda, para 1868 tenemos 2 monedas y luego tenemos otras 2 que no podemos ver claramente la fecha. Bueno, en cuanto a los valores, para la época de Fernando VII la colección cuenta con ejemplares de 2, 4 y 8 maravedíes. A nombre de Isabel II cuenta con ejemplares de 4 y 8 maravedíes y 1 y 5 céntimos de escudo. En cuanto al ingreso, comentaba Aurelia el otro día que la mayoría habían sido donaciones. Sin embargo, en el caso de la colección de monedas de Jubia, pues el registro nos indica que 15 de los ejemplares fueron una adquisición del museo, 12 han entrado a través de donaciones, 9 son de procedencia desconocida y una aparece registrada como material apresado. En cuanto a los motivos decorativos de las monedas, si nos fijamos en esos, para las monedas de Fernando VII, el anverso presenta 2 tipos: las monedas decoradas con el busto desnudo del rey a la derecha, que serían 8, y las que presentan el busto laureado del rey a la derecha, que serían 15, y 5 monedas en las que no podemos apreciar con claridad si el busto está desnudo o es laureado. A la izquierda del busto aparecería una J, que sería la marca de la ceca Jubia en este caso, y a la derecha un número que indicaría el valor. Con respecto a las leyendas, pues en el caso de la colección de monedas de Jubia, de la colección numismática del Museo Provincial de Lugo, la leyenda es uniforme. Ferdín.septimo.d.g.is.rex.
Y el reverso es anepígrafo, presenta la cruz del infante Don Pelayo con escudete oval de lises en el centro, cantonada de castillos y leones, y todo ello rodeado por una corona de laurel. El estado de conservación, en general, es bueno. Para el caso de las monedas de Isabel II tenemos solo representados dos de los tipos, los maravedíes y los escudos. Y dentro de los maravedíes tenemos también dos tipos. El primero representa el busto de la reina alineada a la derecha, debajo la fecha seguida de punto y rodeando el conjunto la leyenda Isabel II por la gracia de Dios. En el reverso, la cruz del infante Don Pelayo, rodeada por la leyenda Reina con Y de España y de las Indias. El canto de estas piezas está decorado con hojas de laurel que pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda indistintamente. Este tipo fue utilizado en 1835 y 1836, años en los que solo se acuñaron piezas de 8 maravedíes. El segundo tipo sería el acuñado con motivo de la promulgación de la Constitución, y este motivo lleva en el anverso el busto de la reina derecha, a la izquierda el valor y a la derecha una M, que sería el tipo de moneda. Debajo la fecha terminada en punto y rodeando todo el conjunto la leyenda Isabel II por la G. de Dios y la const. En el reverso, la cruz del infante Don Pelayo, rodeada por la leyenda Reina de las Españas y debajo una J con una A, que sería la marca de la ceca. El canto de estas monedas sería estriado. El siguiente tipo es el escudo y tenemos solo una moneda de 1 céntimo de escudo y 5 céntimos de escudo. Por Real Decreto del 26 de junio de 1868 se establece como nueva divisa nacional el escudo. En este momento se establecen para todas las casas de monedas unas nuevas marcas de ceca consistentes en distintas estrellas. Las de 4 puntas son las que corresponden a la ceca de Jubia. El tipo es único y común para todos los valores y presentaría en el anverso el busto de la reina a la derecha, con corona de laurel en círculo de puntos, en el corte del cuello las iniciales AC, alrededor la leyenda Isabel II por la gracia de Dios y la const, debajo la fecha entre 2 estrellas de 4 puntas. En el reverso el escudo ovalado coronado sobre 2 ramas de olivo y debajo las iniciales OM, todo ello en un círculo de puntos y encima la leyenda Reina de las Españas, a cada lado una estrella de 4 puntas y debajo el valor en céntimos de escudo. Las iniciales AC corresponden al grabador Atanasio Carrasco, mientras que OM es la marca del fabricante adjudicatario. Para terminar, pues un pequeño apartado dedicado a las medallas. La colección numismática del Museo Provincial de Lugo contiene estas 2 medallas. La primera de ellas fue acuñada con motivo de la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II. Está datada en 1843 y fabricada en cobre con un leve baño de plata. Presenta el busto desnudo de la reina a la derecha, en su anverso con la leyenda Isabel II, Reina Constitucional. En el reverso, la leyenda Ferrol en su augusta proclamación, 1 de diciembre de 1843, y presenta gráfila circular en ambas caras. La segunda es una medalla que presenta en el anverso un cáliz con la hostia exenta y gráfila de puntos. En el reverso, la leyenda al ilustrísimo señor obispo de Mondoñedo, 1854. Presenta igualmente gráfila de puntos. El obispo al que se refiere posiblemente sea Telmo Maceira Pazos, que fue obispo entre 1853 y 1856, y es posible que esta medalla se acuñara para conmemorar la visita pastoral que tuvo lugar el 17 de abril de 1854. Esta pieza es escasa, es curiosa y enigmática, puesto que en el momento en el que fue acuñada la fábrica estaría cerrada. Quisiera que el último minuto de mi intervención en este congreso estuviese dedicado a recordar a la persona que despertó en mí el gusto por la numismática y por la investigación seria y rigurosa. Tal día como hoy, hace 8 años, familiares, compañeros, discípulos y muchos amigos despedíamos en Santo André de Trove, muy cerca de su casa de Paizás, a Fernando Acuña Castroviejo. Somos muchos los que todavía nos acordamos de él a diario y sobre todo cuando se celebran eventos como este, y le seguimos echando de menos. Espero que algún día la Universidad de Santiago reconozca públicamente su labor como docente. Muchas gracias. Gracias.
No sé si en la sala hay alguien que... Sí, Pablo. Sí, un par de comentarios para Santiago Medina. No conocía tu libro, te felicito, y yo creo que es interesante el comparar estas acuñaciones que comentas de Canarias con las acuñaciones castellanas, en dos sentidos. Por un lado, en Castilla no se conocen maravedís ni están documentados, que es interesante. En Castilla se acuñaron blancas, 2 cuartos y 4 cuartos, y luego, por otro lado, comentabas que los 4 maravedís, y que los 4 maravedís están documentados en 1578, pero no en 1513. Y aquí es interesante esto porque en Castilla los 2 y 4 maravedís se empezaron a acuñar a partir de 1520. Entonces eso quizás pueda justificar el que tampoco se acuñasen en 1513 los 4 maravedís. Al respecto de ese comentario, yo creo que hay un espejo en el que también deberíamos de fijarnos, y el espejo está en el otro lado del Atlántico. El espejo está en Santo Domingo. Hay un paralelismo con las acuñaciones de Santo Domingo y las acuñaciones, estas nuevas acuñaciones canarias. Porque en Santo Domingo se empezaron a acuñar, o para Santo Domingo se empezaron a acuñar en 1505, para Canarias en 1513, para Santo Domingo en Sevilla y Burgos, para Canarias en Burgos. Pero es que si además esa hipótesis que decía que puede tener vocación de teoría, y es que esa licencia de 1579 significara que se acuñaron ochavos y blancas, como así indican, por un total de 1000 ducados, como así indica la licencia, justo en esa fecha Felipe II hizo una labra de monedas para Santo Domingo también. Entonces, esa es una línea de trabajo en la que estoy ahora mismo metido y que espero que dé resultados. Gracias. Bueno, creo que también es un momento de recuerdo, pero también de reconocimiento a la representación canaria, que es una grandísima buena noticia, ¿no?, para la numismática en general, pues la fuerza con la que estáis trabajando, el rigor y el entusiasmo en empezar este nuevo gabinete numismático al que hay que dar la bienvenida y que ya está avalado por numismáticos muy curtidos. O sea que públicamente pues hay que reconocerlo. No sé si hay alguna pregunta. María. Gracias. No es pregunta, es para Miquel. ¿Habéis mirado si la pieza esta, que el delfín os miraba hacia otro lado, no fuera un jetón? O tal vez alguna imitación de moneda del delfinado que se hace en Italia. Es una sugerencia, ¿eh? Sí, mirarlo. No tengo el dato exacto, pero hay los jetones que imitan moneda del delfinado con el delfín a una cara y la otra, y también hay algunas imitaciones de moneda del delfinado hechas en Italia. Mirarlo, a ver si por ahí podéis encontrar algo, ¿eh? ¿Vale? De nada. Muchas gracias por esa sugerencia. ¿Hay alguna otra palabra que se quiera pedir para comentar alguna cosa, matizar, o los mismos ponentes que están bajo la dictadura del tiempo tienen aquí la oportunidad de acabar de matizar o de puntualizar algún aspecto que no hayan podido hasta ahora? Aprovecho para felicitar a los ponentes. Ha estado, yo creo que la mejor sesión y la mejor sala, por siempre he estado por aquí. Quería puntualizar, han sido varias interesantes, por lo tanto, si me permiten, primero a Santiago, felicitarle por su labor. No me veo tan solo, estamos cercanos, en islas cercanas y podemos comunicarnos. Interesante esta hipótesis muy fundamentada. Como decía, lo que estamos presentando hoy aquí, por mi parte, es solo los cimientos. O sea que estoy arañando el suelo nada más. Tú has dado un paso más aquí, en este caso. Espero esos datos tan fundamentados, como vemos, para seguir avanzando y consolidar esa anomalía que detectamos. Felicidades. A Pablo, me dejas muy contento que hayas retomado el guante.
de ese trabajo, que hayas podido encontrar documentación sobre la ceca de La Coruña que siguiera labrando moneda, que acuñara moneda en el 37. En esa época pues no logré encontrar más, incluso sabes que hay 4 secas que continuaron, evidentemente, pero no sabemos si les dieron órdenes, a Madrid no, evidentemente, pero a las otras sí les dieron órdenes como la de Granada, que le dijeron no innovar, le dijeron póngale el año 37 y responde el supervisor o el superintendente, no puedo innovar, voy a seguir usando el año 36 en el año 37. Las de las otras no, desconocemos. Y un último apunte, Miquel, aparecía una moneda, por si te puedo ayudar, al final de Felipe III, si no me equivoco, creo que es un 8avo de 1551. Es de esos anepigráficos que se acuñaron con el resello del año 51. Hubo una emisión muy cortita, junto con el resello de acuñación, y ya te digo la referencia para que puedas identificar el valor, ceca y todo, aunque se vea poco, puedes identificar la ceca perfectamente. Bueno, muchas gracias, porque eso es un buen ejemplo de realmente cómo tiene que ser un foro, ¿no? En que realmente todos vamos construyendo, vamos completando, vamos aprendiendo los unos de los otros y así vamos haciendo camino. Yo también tengo una pregunta para Pablo. Ya sabes que el tema de la ceca siempre tiene mi debilidad y perdona mi ignorancia, pero sí me gustaría que me pudieses ilustrar un poco sobre qué pasa en la ceca de Coruña en los intervalos. O sea, cada vez que ordenan un resello hay que abrir la Casa de la Moneda, ¿es la misma Casa de la Moneda o aprovechan cualquier establecimiento? Un poco este tema del que yo desconozco completamente todo. Muchas gracias. Es el mismo establecimiento porque cuando se manda a Coruña en resellar a principios de marzo moneda, desde Coruña tarda un mes en poner en funcionamiento la ceca y expresamente dicen que eso les supuso un gasto de 170.000 maravedís al tesorero, el prepararla en marcha, y que decía que la ceca estaba abandonada y estaba ocupada por material de la guerra. Y entonces ahí sabemos que era el mismo lugar donde se había resellado moneda en 1603. Es decir, gracias a ese dato sí sabemos que está en el mismo sitio. Y te hablo de memoria, creo recordar que en 1603 la respuesta también fue muy similar. También llevaba varios años parada la ceca y lo mismo, hubo un gasto, no recuerdo exactamente cuánto era, pero que también para ponerla en funcionamiento otra vez. Y el personal se contrata Sí, el personal es un tema muy curioso. Para 1636 hay poca documentación. Este resello en Coruña hay muy poca documentación, pero hay otros resellos como el 52 o 54 o 55 que sí tienen mucha documentación. Entonces aquí, como bien sabes, hay básicamente dos grupos de personal, de trabajadores, lo que serían los cargos oficiales, tesorero, guardas y demás, y luego por otro lado están los reselladores, digamos, los obreros, y se nombran desde cero porque no lo había, una ceca parada no tenía personal. Y el caso de los obreros es un caso muy curioso. Como te digo, en 1636 no está documentado, pero en los siguientes resellos sí, y es muy interesante porque la documentación contable lo que nos va diciendo es, por un lado, la cantidad de moneda que entra cada día. Por otro lado, nos da el listado de obreros que trabajan cada día. Por otro lado, lo que cobra cada uno de ellos y, por otro lado, la cantidad que resella, que lo que cobra está en función de lo que resella. Y además nos indica el nombre de cada uno de ellos, de los obreros. Y es que es completamente aleatorio. Igual, pues el lunes entran a trabajar 20 personas, el martes 40 y el miércoles entran 15. Y lo va detallando muy específicamente la contabilidad. Es una cosa que estoy preparando para 1654-55, el cotejar las entradas de moneda
con el número de trabajadores y con la cantidad que se resella por día. Y entonces quiero hacer una gráfica con los 3 datos que quiero pensar que va a ser bastante similar el resultado. Pues, disculpa que intervenga de nuevo, pero la verdad que es un tema apasionante. La pregunta es muy correcta y muy interesante porque las secas permanecían en esa época, prácticamente estaban todas cerradas y solo permanecía abierta Madrid, Sevilla y en algunas ocasiones el Ingenio de Segovia. El resto se cerraba, se hacía una acuñación y se cerraba. Más en esta época, desde la época del resello, con Felipe IV, que fueron varios, cada vez que se tenía que hacer el resello, la orden del resello, tenía que abrirse la seca. Con una gran inversión porque estaba casi en ruinas. No sé si en La Coruña y varias estaban casi en ruinas, o la de Burgos, que se la llevó por delante un temporal, tuvieron que buscar otra sede, o sea, la seca quedaba cerrada y abandonada, tenía que hacer una inversión importante. En este caso quiero hablar también la de Trujillo, creada digamos en el 40-41, cuando se producen los alzamientos, para ponerlas en Extremadura, para pagar a los ejércitos. Ahí tuvieron que hacerlo todo desde cero. Se alquiló una casa y los monederos tuvieron que traerlos, todo el personal vino desde Madrid. O sea que ahí empezaron de cero totalmente. Muchísimas gracias por esta también aclaración. No sé si hay alguien más que quiera intervenir, matizar, comentar alguna cosa. Sí. Buenos días a todos. Visto que no hay ningún comentario más, me atrevo a coger la palabra para aprovechar la coyuntura y agradecer que no me ha dado tiempo en el primer día, y ahora con el paso de las jornadas ya puedo hacer una valoración y una conclusión del Congreso. Felicitar a la organización, este nuevo formato de programa de un Congreso científico. Tengo que decir que ha sido muy ameno, los resultados han sido absolutamente espectaculares, y vamos a decir que no solamente en el ámbito de las conclusiones científicas, las actas, todos los contenidos absolutamente interesantes que se han desarrollado a lo largo de estos 2 días, sino que también quiero matizar que hay una parte humana y una parte de relaciones personales que contribuye muchísimo a esas redes, a la creación de redes de contactos solidarios entre profesionales a nivel de investigadores privados, de instituciones profesionales, de museos, etcétera. Entonces, lo que quiero matizar y señalar, porque después a lo mejor no tengo tiempo y ahora visto que sobran unos minutos, es felicitaros por el trabajo, de verdad, Antonio Roma, EREA, todo el comité científico y, por supuesto, la ASIAN, pero que conste, por favor, por escrito, que esta parte que se ha dado también al contacto de los profesionales, al recuerdo de otros numismáticos, como ahora acaba también de decir Anabel, pues me parece un homenaje también importante a tener en cuenta en estos foros científicos. Muchísimas gracias a la organización y, bueno, pues estamos terminando, no hemos terminado aún, pero quería que constara públicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras, a las que estoy seguro que todos nos sumamos y todos estamos concordes con esta felicitación de este congreso que todavía no ha acabado, afortunadamente, pero que ya podemos hacer un balance después de estos 2 días casi y medio. Por tanto, muchas gracias a los que estáis presentes, Erea, Antonio, también Pablo, y por supuesto a todos los demás. Pues dicho esto, se levanta un poco la sesión y continuamos dentro de un rato en la segunda tanda de mesas de comunicaciones. Gracias.